Bueno, como todos los jueves tenemos al doctor Juan Carlos Martínez en nuestros estudios. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Marcelo? Mucho gusto. Con la columna de salud mental como todos los jueves. Así es. Bueno, estaba promocionando en las redes, hoy ataques de pánico. Así es, ataque de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico es una crisis de ansiedad, de angustia, que aparece de manera inesperada. Normalmente dura de 5 a 10 minutos aproximadamente. Normalmente el que lo padece, en realidad esos 5 o 10 minutos parece que son 5 o 10 horas. Claro. Y en términos generales tiene síntomas, este ataque tiene síntomas físicos y síntomas psíquicos. Los síntomas físicos son palpitaciones, dolor de pecho, nudo en el estómago, taquicardia, sudoración, mareo, sensación de desmayo. Tienen síntomas como claro, que uno puede pensar que es cualquier otra patología. Totalmente, claro. Hasta el punto que cuando un paciente llega al psiquiatra normalmente ya ha pasado por otros especialistas, generalmente los cardiólogos. En la primer placa que yo traje para mostrar, en un punto figura, bueno, hay por ejemplo en la epidemiología a veces ves que cada 3 mujeres un hombre padece el ataque de pánico. Es más frecuente en las mujeres. Es más frecuente en las mujeres, o por lo menos son las que más consultan, que eso es algo que se puede estudiar también. El primer ataque en términos generales se da a los 25 años en promedio. Y por último dice el 15% de las consultas son de los cardiólogos. Es decir, de cada 100 pacientes que recibe un cardiólogo, 15 tienen ataque de pánico. Pero van al cardiólogo por la taquicardia. Claro, y el cardiólogo los deriva porque encuentra que no tiene nada en su corazón. Exactamente. Claro. Uno de los errores que muchas veces se produce es que los médicos en general solemos decir no tenés nada. Y ese es un error garrafal para el paciente porque el paciente se siente como que no lo entienden y no lo comprenden. Está bien. ¿Y la parte psicológica del ataque de pánico? ¿O psíquica? Sí, la parte psíquica, los síntomas psíquicos en general son 3. El principal síntoma es lo que se llama una despersonalización. La despersonalización es cuando el paciente se siente, por ejemplo, como que está caminando sobre una nube. Siempre estamos dentro del ataque de esos 10 o 15 minutos, ¿sí? Que dura el ataque. El paciente siente como que la mano es rara, como que se la agranda, se le achica. Después tiene desrealización, que es lo mismo, pero en el entorno, es decir, parece como que los autos se le vienen encima, que los árboles se le van a caer. Y tiene la sensación de, dicho por el paciente, la sensación de volverse loco, es decir, tiene la sensación de pérdida de control de situación. Dice, en estos momentos yo me voy a morir, generalmente de un infarto agudo de miocardio o de un accidente cerebrovascular, con lo cual si salvan de esa situación, que generalmente se salvan, van a un neurólogo a consultar a ver qué es lo que le pasó. Y la otra sensación es la sensación de muerte inminente. El paciente lo declara con estas palabras: me parecía que en ese momento me iba a morir. Esos son los síntomas psíquicos más frecuentes. ¿Esto ocurre cuando el paciente está frente a un desafío o cuando por ahí está normal, tranquilo en su casa? Digo, está ante un desafío, se me ocurre, rendir un examen o presentar un trabajo en su trabajo, una presentación que tenga que hacer, o un viaje. Digo, ¿hay alguna causa o puede estar tranquilo en su casa y tener ataque de pánico sin ningún motivo aparente? Bueno, en general los primeros... Digo, porque uno relaciona el pánico con el miedo a sí, alguna cuestión, ¿no? Totalmente, exactamente. En realidad el ataque de pánico es un conjunto de síntomas que pueden entrar en otro tipo de patología, como son las fobias sociales, el trastorno de ansiedad generalizada, ya lo vamos a ver, o fobias específicas, etcétera. El primer ataque de pánico en general se da de manera inesperada, o sea, no hay nada que lo haya gatillado, digamos. Claro, ¿sí? No hay ni nada esperable. Claro, ningún factor que lo desencadene. En términos generales, de cada 3 ataques de pánico, 1 es nocturno. O sea, el paciente está dormido, se despierta y empieza a faltarle el aire. Y es el tipo que dice, abramos las ventanas porque me está faltando el aire, la taquicardia, la transpiración. Bueno, al día de mañana consultamos, pero no lo desencadenó nada, porque el paciente estaba dormido, claro. Exactamente. Ahora, con respecto a tu pregunta de si hay situaciones que lo generan, sí. Por ejemplo, algunos pacientes que pueden presentar fobia social. La fobia social es la fobia a la examinación, a la aceptación de una persona, que se da mucho en el tema universitario o en el tema escolar, académico, en donde ante un examen un paciente puede tener un ataque de pánico, hasta puede tener desmayos. Y entre las causas figura esto de decir, bueno, del examen de que me están mirando y tengo que responder, ¿o hay otras causas que son físicas que por allí no tengan nada que ver con esto? No, en general son varias las causas. En realidad, si vamos a ver las causas, en la segunda diapositiva que pasé traje una foto de 2 actores, me parece que... Bueno, solamente para que sepamos que en realidad los actores también sufren ataques de pánico. Claro, ahí Kim Basinger. Exactamente, Kim Basinger y Hugh Grant son 2 actores de los Estados Unidos que han sufrido ataques de pánico. Y en la siguiente diapositiva
en realidad vemos un poco cuáles son las causas del ataque de pánico, dentro de los cuales tenemos factores biológicos Claro. o teorías biológicas. Estos fueron las primeras que se descubrieron porque, por ejemplo, el ataque de pánico era desencadenado. Por ejemplo, a una persona le daban muchísima cafeína o muchísima yoimbina, o mucho lactato, por ejemplo, que es lo que se produce cuando corremos, cuando hacemos está bien. este maratón, y el paciente desencadenaba un ataque de pánico. La otra son factores familiares o genéticos. Se ha visto porque aproximadamente el 25% de los pacientes que tienen ataque de pánico tienen antecedentes familiares. Que han tenido sus padres, claro. Exactamente, Está papá, bien. mamá o algún abuelo. Y las últimas dos teorías, que son las más fuertes, la hipersensibilidad noradrenérgica y otros neurotransmisores, de los cuales uno de los más nombrados es la serotonina, es decir, falla neuroquímica. La serotonina que vuelve a aparecer, ¿no? En distintos Vuelve a temas aparecer. que hemos hablado en los últimos tiempos, ha vuelto a aparecer siempre la serotonina, ¿no? Exactamente, la serotonina es una de las más estudiadas. Lo que pasa es que dependiendo en dónde falla a nivel del cerebral, es que aparece la enfermedad. Claro. ¿Sí? Y las teorías biológicas, ahí dice eventos vitales y lo cognitivo-comportamental. Un evento vital puede ser, por ejemplo, un robo, que después del robo me agarre el ataque de pánico, o un trastorno cognitivo-conductual. El paciente que presenta ataque de pánico, en términos general, tiene una distorsión cognitiva, es decir, magnifica la posibilidad De que le pase algo malo. Exactamente. Claro. Y generalmente lo hace a través de lo que se llama la ansiedad anticipatoria. O sea, rinde el viernes, por ejemplo, y el lunes ya está diciendo, uy, no, me va a ir mal, me va a ir mal. Y me empiezo a poner más ansioso, más ansioso, más ansioso, hasta que al último evito ir. Claro, no va directamente. No va al examen, exactamente. No soluciona el problema, No, pero al menos lo evita. Exactamente, evita la conducta. Está bueno esto que tanto el otro día como ahora traiga fotos de famosos, porque si no la gente cree que me pasa a mí nomás, Sí. y a los famosos nunca le pasa nada, le Sí, pasa sí. como a todo el mundo. Sí, es muy cierto. Vos imaginate que bueno, acá en Argentina, uno de los primeros creo que fue León Gieco, que hizo el comentario que le había sufrido ataque de pánico, y después otros actores que en la actualidad está. De todos modos, siempre en el tema salud mental existió esa cuestión de mito cultural, de... No, pero está bueno van a pensar- que ustedes, los especialistas, los médicos, traigan estos ejemplos, porque la gente, si no, insisto, cree que hay sectores de la sociedad que viven en una burbuja dorada que no les pasa nada. Así es, así ¿No? es. Entonces, está bueno, porque decir, no va a cambiar en nada, que Gibran tenga un ataque de pánico y yo también lo tenga, no va a cambiar en nada. No, Pero no. es una forma de no sentirse tan solo también, Sin ¿no? duda, sin duda. Juan Carlos, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Tienen complicaciones tener ataques de pánico? ¿Se cura esto con el tiempo o hay alguna complicación que hay que tener cuidado? Bueno, hay complicaciones que son bastante frecuentes. También tengo una diapositiva, creo que es la última diapositiva en cuanto a las complicaciones, en donde ahí dice úlceras, hipertensión arterial y muerte prematura. Vamos a aclarar que la muerte no es por el ataque de pánico, sino que en realidad es por las consecuencias que puede traer un ataque de pánico. Si generalmente el ataque de pánico me genera hipertensión arterial, me puede dar a lo mejor un problema de índole cardiovascular a consecuencia del ataque de pánico. Las úlceras, uno sabe que cuando se pone muy nervioso, muy ansioso, gastritis, úlceras, colon irritable, colitis, etcétera, etcétera. La depresión es una de las patologías más frecuentes en psiquiatría, ya que cuando uno se tiene ataque de pánico, en general se encuentra en un estado de hiperalerta, o sea, una ansiedad muy alta, con lo cual llega un momento, yo digo, en donde la batería se agotó y entonces baja automáticamente, y esto es lo que se llama depresión secundaria. Fíjate, Juan Carlos, que aparece también el abuso de alcohol y drogas, ¿no? Que aparece en la mayoría de las patologías que hemos hablado también ahora, ¿no? Así es. Y eso aparece porque lo utilizan al alcohol como si fuese un tranquilizante. Claro. Es decir, como el alcohol es un sedante del sistema nervioso central y estoy muy ansioso, voy a sedarme un poco. La gente con cree que alcohol. emborrachándose se duerme tranquila. Claro, en realidad están causando una segunda enfermedad, que es el abuso del alcohol. Y lo último que me parece muy importante, que es las dependencias patológicas. La dependencia patológica, porque los pacientes que tienen fobias, posterior a tener un ataque de pánico, el 70% tienen lo que se llama la agorafobia, que es el miedo a un espacio abierto. Sí, lleno de gente. Claro. Agora viene del griego, que significa mercado, ¿no? Sí. Está entre medio de la gente, digamos. Exactamente, o en un lugar embarazoso y no tener a quien pedir ayuda. Entonces lo que hacen es buscar lo que nosotros llamamos el elemento contrafóbico, que si la que padece, por ejemplo, es la mujer, el elemento contrafóbico es el marido. Entonces empieza a tener una dependencia patológica del marido. Donde va el marido va ella. Claro. Y ella no puede estar sin nadie que la esté acompañando, porque si está sola en la casa empieza a tener los síntomas del ataque de pánico. Por eso es una dependencia de índole patológica, porque tiene una dependencia psicológica del marido. Por último, Juan Carlos, ¿los ataques se dan así, tal cual como lo describiste, o hay algún síntoma prematuro que pueda hacerle llamar la alerta a la familia y decir, cuidado, consultemos esto porque puede derivar en tal cosa o en esto? ¿O directamente el ataque se da así, como vos decís, de forma sorpresiva de noche, sin ningún motivo aparente? Bueno, nosotros cuando hacemos la historia clínica y recabamos en la historia de los pacientes,
muchas veces aparecen temores de la infancia que los pacientes tenían y que por una cuestión cultural, siempre hemos dicho, nuestros abuelos decían, bueno, ya se le va a pasar, es cuestión de la edad, y con esa cuestión de la edad nunca se consultaba, por supuesto que antes a lo mejor tampoco había los resultados que había Sí, de la cuando se habla psiquiatría. de la edad del pavo, digamos, básicamente. Una ¿no? cosa así, pero en general, bueno, es frecuente encontrar chicos que hayan tenido episodios anteriores no tratados, precisamente por esta cuestión de que ya se le va a pasar, o la famosa expresión de dejar de pensar tonterías. Claro. Y entonces el chico soportaba ese tipo de situación, sufría mucho, por ejemplo, dentro de la escuela, hasta que llegó un momento en donde hizo una eclosión y bueno, y se encadena el cuadro abiertamente y entonces a lo mejor O sea ahí que es cuando consultan. lo más concreto es que dentro de lo que llamábamos la edad del pavo, cuando ya se te va a pasar, no se te pasa en un tiempo prudencial, hacer una consulta. Exactamente, Por las sí, dudas. totalmente, totalmente. Eso creo que es lo más trascendente. Hacer una consulta por lo menos para descartar. Claro. Eso creo que es lo más trascendente. La consulta tanto con un psicólogo, con un psiquiatra de confianza o con el clínico que sea a lo mejor el derivador, Claro. eso es lo más trascendente. Gracias, Juan Carlos, por venir. Un placer, como todos los jueves. Gracias a vos, Marcelo. Juan Carlos Martínez, la pausa, ya venimos.